Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Hay una sensación que se extiende en los círculos políticos, que no hay gobierno, que el presidente pesa cada vez menos, que no manda, que no dirige, que no toma decisiones, que evade los problemas, que cae en manifiesto desinterés por asuntos importantes, que no estudia los temas relevantes, que siente aversión por otros. Hay una sensación que no es que haya solo frivolidad, la que a veces impera, sino que se impone más bien la dejación, el desinterés, la lejanía, como si todo fuera controlado, pero con un control remoto. Pero el país está en medio de turbulencias, de urgencias, y ahí los pilotos de los aviones desconectan el piloto automático. Eso de desconectar no está sucediendo. En Palacio, en La Moneda, hay una especie de somnolencia, una especie de sosiego, de retirarse temprano a casa, de no contestar los teléfonos después de la hora de oficina, porque ese tiempo es mío, porque yo también tengo derecho a vivir mi vida. Eso es lo que dicen. Esa calma que hace que todo sea una burbuja que solo contiene irrealidad. En otras presidencias de cualquier signo político, siempre los presidentes, recuerde usted, tenían alguna actividad más tarde, a veces en la noche, más tarde de lo habitual, o durante algún fin de semana había presidentes que tenían alguna actividad puntual. Piénselo bien, eso ahora no ocurre, porque no importa, porque no hay nada que hacer, porque si alguna emergencia existe, que espere hasta el día siguiente y ojalá no muy temprano. En estos últimos tiempos circulan preguntas. ¿Quién gobierna? ¿Quién toma decisiones? ¿Quién diseña la estrategia? ¿Quién resuelve qué y cómo comunicar? Otros, alarmados, dicen que quedan más de 2 años, que puede ser una agonía larga.
Hay voces que indican que altos funcionarios de gobierno dicen que, mire usted por favor el vaso medio lleno, y que están muy contentos con su 30% de aprobación y que, notable, no se dan cuenta que hay un 70% de no aprobación. Dicen que son jóvenes, somos jóvenes, tenemos tiempo y que ese 30% es suficiente para volver al poder cuando estos viejos molestosos ya estén muertos o estén retirados en sus casas. Sí, claro, está bien, pero quedan más de 2 años. Algunos opinan que el presidente debería hacer un cambio drástico de gabinete, dar un golpe de timón, llegar a ciertos acuerdos transversales y preocuparse solo de 2 o 3 cosas para estos 2 años que faltan. Echar a andar la economía, preocuparse en serio de la seguridad pública y de la salud. Y con eso, aspirar a terminar el mandato con un presentable 40% de apoyo. Que eso sería lo máximo. Pero, ¿y si no lo hacen? Si no hacen nada, ¿qué va a ocurrir? La inflación ha licuado los sueldos y muchas personas tienen dificultades para llegar a fin de mes con los alimentos que pueden comprar. La cesantía está muy alta, 9,6% en la región metropolitana, y es obvio que está aumentando la pobreza. ¿Qué es lo que destacan en algunos sectores del oficialismo? Cierta evidente, y no estoy hablando de la oposición, del oficialismo, que destacan una evidente insensibilidad del presidente y de sus equipos sobre la situación del pueblo que dicen representar. ¿Qué es lo que es? ¿Es insensibilidad? ¿Es desapego? ¿Es flojera? ¿Es miopía? ¿Es solo la actitud de un grupo de personas que saliendo de la universidad inmediatamente tuvieron sueldos que corresponden al 1% más rico del país? ¿Es solo esa insensibilidad que corresponde a un grupo de personas que solo se ha dedicado a la política y que no tienen idea de lo que es el mundo real? ¿Todo esto en medio de amoríos, fiestas, asados y otros asuntos más? Puede ser, yo no lo sé. Es una tesis. Es verdad que el gobierno cometió un error garrafal al paralizarse durante los primeros meses a la espera del plebiscito constitucional, ese del 4 de septiembre de 2022, y que su proyecto constitucional, después de hacer activa campaña en su favor, salió derrotado. Eso es verdad. También es verdad que el proyecto de gobierno hablaba más bien de la acogida de los inmigrantes a establecer un control migratorio en una política de buena onda para los inmigrantes. Y es verdad que se negaron a las ideas de que había terrorismo en la región de la Araucanía. Y es cierto que no creían en la defensa de la propiedad privada ante las tomas, como bien lo dijo en su momento George Jackson, posiblemente influenciado por un resentimiento que alguna vez en una de esas podrá superar. Y es verdad que les costó y les cuesta enfrentarse a la delincuencia. Y lo primero que se hizo, recuerden ustedes, por parte del presidente Gabriel Boric, fue desistirse de las querellas presentadas por Ley de Seguridad del Estado. Y es verdad que el presidente indultó a delincuentes. Y es cierto que fracasaron ministros como Isquia Siches en Interior, Antonio Rejola en la Cancillería y Marcela Ríos en Justicia, entre varios otros y otras, como se dice ahora. Y es verdad que el presidente dice una cosa y después dice otra totalmente contraria a la primera. Y es verdad que todo esto se vio reflejado en eso de que una parte de mí, solo una parte, quiere erradicar el neoliberalismo. ¿Se acuerdan de esa declaración? Y es verdad que el diseño político, ese diseño de los círculos concéntricos del poder, idea de nuevo de George Jackson, fue una de las cosas más estrafalarias de la política nacional de los últimos tiempos. Y es verdad que el caso Fundaciones, ese robo de recursos públicos para hacer políticas desde la base social, desde lo que llaman desde los territorios, ha destruido la superioridad moral autoproclamada con profusión y con harta exuberancia. Si podríamos, es cierto, podríamos agregar muchos capítulos más, pero más allá de todo esto, que es una carga enorme, habría que reaccionar, rearmarse, reconstituirse, decidir, recuperarse. Habría que en verdad, ¿sabe qué? Gobernar. Y eso es lo que no está sucediendo. Hay que recordar, porque lo hemos dicho varias veces, que el país vivió una especie de
no de bonanza económica, sino de orgía de gastos con los retiros de los fondos de las AFP, sumado además a la ayuda estatal después o durante la pandemia. Y esto llevó a que llegaran alrededor de 80.000 millones de dólares a los bolsillos, directos a los bolsillos de los chilenos, casi un presupuesto nacional completo. Esta es una de las causas de la actual inflación y también una de las razones por las que la parálisis económica se haya notado con un poco menos de fuerza de lo que sería lo esperable. Pero la crisis está cayendo y será peor, está cayendo sobre la gente y será peor en los próximos meses, más allá de que se indique que podría haber un ligero crecimiento económico, pero que no va a alcanzar para ocultar la crisis que estamos viviendo. Este año, el ministro Mario Marcel y la directora de presupuestos, Javiera Martínez, se equivocaron en los supuestos de la ley de presupuestos que está vigente este año. Se equivocaron absolutamente. Erraron en el crecimiento, en los ingresos del fisco, en la inflación. O sea, erraron en todo lo relevante. Y como alumnos no muy buenos, todo indica que el proyecto de ley de presupuestos que se está discutiendo ahora, se tramita en el Congreso para el año 2024, adolece de los mismos errores. No lo decimos nosotros solamente. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió en el Congreso que los ingresos estimados por Hacienda podrían ser menores y que el gasto público podría ser mayor. Una vez más, Mario Marcel y la directora de presupuesto cometiendo errores. Indicó el Consejo Fiscal Autónomo que el crecimiento podría ser menor al estimado. El ministro Mario Marcel propone endeudarse el próximo año en 21.000 millones de dólares, llegando la deuda al 41,1% del PIB y la deuda neta aumentaría del 32,4% del PIB al 38%, de acuerdo a esta tendencia, el 2028, ¿debido a qué? A la disminución del llamado tesoro público. O sea, al contrario de lo que se esperaría, estamos siendo cada día y cada año más pobres. El Consejo Fiscal Autónomo pidió a Marcel que detallara qué va a hacer con los 21 millones de dólares con los que pretende endeudarnos a todos nosotros, porque no está claro qué va a hacer Marcel con esa plata. El déficit estructural que calculó el ministro de Hacienda para el 2023, para este año, era de 2,1%. Y resulta que va a terminar siendo 2,6%, y esta diferencia es enorme. El gobierno además está dejando el problema a los gobiernos sucesivos, al gobierno siguiente. Porque si para el próximo año el ministro de Hacienda está proponiendo un aumento del gasto público de 3,5%, que se dice que en realidad va a ser de 3,7%, incluso si todo se hace bien, escuche bien, el aumento del gasto entre 2025 y 2028 no puede ser mayor al 0,9% anual. O sea, el próximo gobierno estará con las manos atadas. ¿Y quién las está atando? Este gobierno, con Mario Marcel a la cabeza. Las cosas están malas y tenemos un ministro que se equivocó con la ley de este año y parece repetir su performance el próximo. Y no solo eso, está dejando un país sin crecimiento y más endeudado y comprometido para los próximos años. A ver, se lo voy a decir de otra manera. Este año 2023, entre 196 países, Chile estará entre los 12 países que menos crecerá. Y por si acaso, como no alcanzamos a llegar a fin de año, Marcel endeudará al país en los próximos días en 2.000 millones de dólares adicionales porque no estamos llegando a fin de año. Ante cifras de este tipo, que impactan en las personas, un jefe de finanzas públicas de cualquier país tomaría sus cosas y se iría. Pero eso ya no se acostumbra en Chile. A las personas hay que echarlas, a veces a patadas. La cosa está mala. Marcel calculó en la ley de presupuesto un crecimiento modesto de solo 2,5% para el próximo año. Ese es el crecimiento que él estima. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que creceremos 1,6%. El Banco Central dice que creceremos 1,75%. O sea, Marcel optimista y por lo tanto los ingresos optimistas. Más allá de lo que dicen autoridades. El Fondo Monetario Internacional dice que Chile
estará el próximo año entre los 30 países en el mundo que menos crecerá. Y en América Latina solo superaremos, ¿sabe a quién? América Latina y el Caribe. Solo superaremos a Haití, a Aruba y a Puerto Rico. Y levemente a Brasil. Así estamos. A todo esto hay que sumar la deuda desbocada de las empresas públicas, que es en verdad una deuda del Estado, y que en estos momentos está en 31.000 millones de dólares. ¿Y cuál es la sospecha? La sospecha es que estas empresas se endeudan mientras el gobierno de turno retira utilidades que en verdad no existen porque están endeudadas. O sea, es una forma de financiamiento vía deuda totalmente engañosa a través de una triangulación. Este año, el mes de septiembre, habían quebrado 937 empresas, un número muy superior al del año pasado. En septiembre las quiebras aumentaron un 18%. Y veamos qué pasa con las obras, con la construcción. En septiembre, solo 19 obras de construcción se iniciaron en el país, en todo Chile, solo 19, y 12 de ellas en la región metropolitana. Hay regiones en que no se inició ni siquiera una obra de construcción. Y esto significa un 14% menos que agosto, en septiembre 14% menos que agosto y un 24% menos que en el mismo mes del año 2022, cuando había un estancamiento. A ver, hay en estos instantes 100.000 departamentos nuevos en Chile que nadie, no es que no quieran, nadie puede comprar. Las utilidades de las empresas más grandes, las que cotizan en el índice principal de la Bolsa de Comercio de Santiago, en el IPSA, cayeron en un 47% en el tercer trimestre. De más está decir que esto significa, todos lo sabemos, una disminución de la recaudación tributaria. Los aportes de Codelco cayeron un espectacular 86% en el primer semestre de este año. Hoy sus aportes comienzan a ser de verdad irrelevantes. Y Codelco, con una enorme deuda, cerca de 18.000 millones de dólares, resolvió comprar el 100% de una empresa que se llama Lithium International Power, una empresa de litio que está en Chile, pero el precio contempla una prima de 119% sobre el cierre de la acción, sobre el cierre del valor de la acción de ahora, del pasado 26 de septiembre. El precio es de 244 millones de dólares y deberá invertir otros 626 millones para producir 20.000 toneladas de litio. Es poco. En un año, y otro dato, el valor del litio se ha desplomado de 80.000 dólares a solo 21.000 dólares la tonelada. Es un desplome total. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Quién vigila los negocios? ¿Y quién vigila la operación de Codelco? Posiblemente el corolario de todo esto fue la decisión de la clasificadora de riesgo Standard & Poor's Global Rating, que cambió de estable a negativa la perspectiva económica chilena de largo plazo. ¿Cuáles son las razones? La falta de acuerdo político para fomentar, para fortalecer las perspectivas económicas, o sea, el ahorro, el crecimiento y el fortalecimiento de las finanzas públicas. También se refirió Standard & Poor's al enredo político chileno y lo nombró así, de enredo, estoy siendo textual. Y agrega que el perfil fiscal, o sea, de nuestras finanzas públicas, es vulnerable. Standard & Poor's dijo que podría rebajar la calificación crediticia si existe un deterioro fiscal debido a un crecimiento débil o a una política fiscal rápidamente expansiva que conduzca a una acumulación rápida y consistentemente de endeudamiento fiscal. Parece que eso va a pasar y que nuestra deuda pública y privada deberá pagar más intereses porque van a bajar la calificación de la deuda chilena. Las malas políticas tienen consecuencias. Frente a esta decisión de Standard & Poor's, el ministro Mario Marcel reaccionó y dijo que el problema se soluciona, ¿sabe cómo? Con la reforma tributaria, o sea, subiendo los impuestos. La reacción fue notable por lo pedestre. Es verdad que no hay acuerdo, pero hay una mayoría que no quiere lo que el ministro propone. Y ha incorporado este ministro más de 100.000 funcionarios públicos, de los que no se sabe nada. Estos 100.000 funcionarios cuestan al año cerca de 1.500 millones de dólares. O sea, dice una cosa y hace otra. Por si fuera poco,
casi simultáneamente con el arribo del presidente Gabriel Boric a Santiago, después de un viaje que calificó de exitoso a China, la empresa china Sinovac comunicó la decisión. Usted seguramente lo recordará que la decisión está de invertir $100 millones en Chile para fabricar vacunas en nuestro país, que esa decisión no va más, que no se va a instalar en Chile. O sea, después de que dijeron que les había ido bien en China, la empresa china que sí iba a invertir en Chile dice, no vamos a invertir. ¿Y sabe dónde se van a ir? Se van a ir a Colombia. Porque la cosa en Chile está mala. Lo que ocurre es que, reitero, no hay gobierno. Estamos a la deriva, porque si hubiese gobierno, habrían hablado con los chinos y le habrían preguntado ¿qué problema tiene usted? Y habrían tratado de solucionarlo. Nada se hizo. Mientras tanto, el oficialismo, con el gobierno incluido, ha resuelto estar en contra del proyecto constitucional. Se están en estos instantes, en el oficialismo, preparando las campañas, las ideas fuerza, las proposiciones para la franja electoral. Están trabajando con encuestas en la mano y con focus group. La decisión del oficialismo es votar en contra. Esto ya está tomado. La decisión del presidente Gabriel Boric es él está en contra, pero es él permanecer en silencio y dejar que las huestes trabajen. Desde ya será raro, no que no haga campaña, porque eso es lo que no debió haber hecho en el plebiscito del anterior proyecto, sino que es raro que no se pronuncie. Mal que mal es una decisión fundamental. Eso del bozal será una rareza más de nuestra política. Una de las ideas fuerza es aquella que como este proyecto constitucional establece la protección de la vida de quien está por nacer, esto impediría todo tipo de aborto. Aunque varios especialistas dicen que esto no es así, ese será el caballito de batalla. Naturalmente que este tema es uno de los errores no forzados más clamorosos en el último tiempo de ¿quién? De José Antonio Kast. Cayó en eso. Todas las encuestas indican que habrá rechazo, el no apruebo. Según la encuesta Criteria, hay 30 puntos de diferencia entre el a favor y el en contra. 30 puntos. Según la encuesta CADEM, la distancia es de 25 puntos entre el a favor y el en contra. Es muy difícil que alguien o algo cambie las cosas. La derecha y los empresarios grandes, los empresarios potentes, confían en que se podrá dar vuelta al resultado, que se podrá dar vuelta a las encuestas, confían en las campañas digitales, confían en la plata, y en que si las personas leen el texto, se van a convencer de que es bueno. Hay algo más. La estrategia de la derecha es lograr que el clivaje sea gobierno y oposición, con un gobierno muy debilitado, o sea que la gente vote contra el gobierno aprobando la Constitución. Y esto ya se produjo en el plebiscito anterior. Si el gobierno pierde, sería su tercera derrota. Pero es difícil que ese sea el escenario por ahora. Hay tal cansancio constitucional que yo no creo que muchas personas vayan a leer el proyecto constitucional. Y con todo respeto, es posible que el apoyo oficial que le están dando grandes empresarios y organizaciones de empresarios aumente los votos en contra, porque en ese mundo hay todavía recaen muchísimas sospechas. En la derecha dicen que quieren repetir la estrategia de la campaña del rechazo. Lo malo para ellos es que esta es una campaña del a favor, o sea, del apruebo. Parece que están un poco confundidos. La verdad es que la gente no quiere saber de expertos, de Consejo Constitucional, de comisión mixta ni de nada. Posiblemente el mensaje que más haría fuerza en la ciudadanía es el que indica que si no hay nuevo texto, serán los parlamentarios los que van a modificar el actual con cierta facilidad, ya que se bajaron los quórum de reforma. O sea que si se rechaza, todo volvería a la clase política ahora entre cuatro paredes. Después de todo lo ocurrido, no solo sería una paradoja, sería un absurdo, sino que sería como entrar a una de esas salas oscuras de los juegos infantiles, donde se aparecen estos monos que nos aterrorizan, escalofriantes, personajes horribles que dan miedo, incluso personas mayores.
Lo malo es que no sería un juego de monos pintarrajeados, sino de carne y hueso. Sí, todo puede terminar en esto. O sea, un texto constitucional hay que entenderlo, nunca gustará en su totalidad. Siempre va a haber asuntos que harán más sentido que otros. Habrá asuntos que a uno le parecen que son omisiones. Se echará de menos alguna facultad o alguna limitación. O sea, el balance siempre será difícil. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Esperar el texto, leerlo y formarse una opinión, con todos estos matices que le acabo de señalar. Lo que sí es que encuentro razón a las personas de izquierda que van a estar por él en contra. Lo que ocurre es que a ellos les gustaba el anterior texto constitucional, y si son consecuentes con sus principios y con sus decisiones, no pueden votar a favor de este. El modelo que quieren para el país es totalmente distinto al de hoy y al que puede proponer un texto más o menos clásico. Y lo que también es cierto es que de vencer el en contra, el tema constitucional va a quedar abierto, porque es obvio que este dilema no se habrá solucionado. Que las cosas no se aclaren no ocurre solo en materia constitucional. Todos sabemos que el escándalo de la entrega de platas a dedo a varias fundaciones formadas por amigos sin fines de lucro pero que lucran y que muchas de ellas además tenían fines políticos, todos sabemos lo que ha ocurrido. La investigación va lenta, va muy lenta, y a lo mejor se cortan un par de cabezas mediáticas y con el resto no pasa nada. Las platas fueron distribuidas por el Ministerio de la Vivienda y las gobernaciones regionales. ¿Cuál era la idea? La idea era que en beneficio de la regionalización los gobernadores se empoderaran, empleo esta palabra del bacheletismo, para que administraran recursos con libertad. Pero esa libertad la usaron para beneficiar a amigos, para pagar favores políticos, para dar y repartir como nuevos ricos. La verdad es que los gobernadores, con esta execrable actitud, traicionaron la regionalización. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha habido una especie de procesión pedigüeña. Fueron al Congreso los gobernadores a reclamar porque los van a fiscalizar, a reclamar porque tienen que hacer licitaciones, a reclamar porque tienen que dar cuenta. El gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, dice que hay que avanzar en destrabar el sistema burocrático, que esto no les permite avanzar. Ocurre que es ahí, en la región de Los Lagos, de Patricio Vallespín, donde explotó el grotesco caso de la Fundación Kimun, vinculada a Diego Ancalao. También reclamaron Claudio Rego, reclamó Ricardo Díaz de Antofagasta, el de la pintura de fachadas caras para ayudar a capacitar pintores de brocha gorda. Hemos dicho que hay ausencia de gobierno. Y esto quedó también demostrado con el affair Crispi, Cordero, Bermúdez, Castro. Miguel Crispi, el de Revolución Democrática, el jefe del segundo piso, la unidad que piensa la estrategia del gobierno, no quería ir a la comisión investigadora del caso Fundaciones. Había sido diputado Crispi y había él invitado e interrogado a un montón de gente cuando integraba comisiones investigadoras, pero cuando es él el invitado, como un niño porfiado, no quería ir. O sea, de principios aquí no hay nada. El ministro de Justicia, Luis Cordero, que es experto en derecho administrativo, lo respaldó y dijo que los que están en la presidencia no están obligados a rendir cuenta. Notable, ¿eh? En un régimen democrático. El contralor, otro experto en derecho administrativo, le respondió y le dijo que todos deben rendir cuenta. Entonces, Crispi, Miguel, acorralado, decidió que tiene que ir. Estaba acorralado. Esta es una derrota, ¿para quién? Para Cordero, para Crispi, para el gobierno. Ahora, que haya gente que sostenga que hay personas que desempeñando funciones públicas no deben dar cuenta a nadie es notable. En la primera decisión de Crispi de no ir a la comisión investigadora, hubo apoyo incluso del presidente Gabriel Boric. Y ocurre que él también fue diputado, él también formó parte de comisiones investigadoras, él también interrogó. Este es todo un mundo de contradicciones, solo posible cuando hay un desorden en un gobierno en que nadie manda. Varias veces nos hemos referido a la situación del Partido Socialista
es el único partido tradicional de la izquierda que se encuentra, yo diría, en pie, porque ya no cuentan casi la ADC, que nadie sabe ni supo qué diablo es, y ya no cuenta el PPD. Ahí está el socialismo en el gobierno con Elizalde de las Express y una especie de pseudo socialista que es Mario Marcel. Estas son las figuras principales en el gabinete. Y Carolina Toá, que ante la ausencia del PPD o de PPD podría irse al Partido Socialista, como ya lo hizo Heraldo Muñoz. Recordemos que también reingresaron al Partido Socialista Gonzalo Marner y Carlos Ominami. En este último caso, con el conveniente olvido de muchas situaciones que lindan con el bochorno. El Partido Socialista está formado por un grupo de militantes funcionarios, muchos de ellos. El dilema es que están pagando los costos de este gobierno, de la ausencia de gobierno. El retroceso que han sufrido en cuanto a credibilidad es enorme. ¿Serán los socialistas abducidos por el Frente Amplio? ¿Seguirán hasta el final con Boric? ¿Sobrevivirán? En las elecciones a gobernadores y las municipales irán con el Frente Amplio aliados de nuevo. El Partido Socialista va desarrollando un camino hacia la irrelevancia. Sugerencia. Giren la cabeza, miren hacia el lado, miren a la DC, miren al Partido Radical, giren la cabeza al otro lado, miren al PPD, porque les podría pasar lo mismo. La presidenta senadora Paulina Bodanovich está en un problema, porque es ella la que podría tener que vestirse de negro, tomar una pala y ser la sepulturera del nonagenario PS. Y no es broma. Y el Partido Comunista de la Alianza de Gobierno tiene varios problemas. Uno de ellos es que ya tiene prácticamente resuelto que va a repostular por un nuevo periodo a Iracy Hasler en la Municipalidad de Santiago. ¿Qué dicen los comunistas? El que tiene, mantiene. Lo dicen con toda seguridad. Y le dicen a la DC, al Partido Radical, a los socialistas, todos tienen que votar por Iracy porque el que tiene, mantiene. O sea, todos los demás tendrán que votar por ella. El problema es que en la comuna de Santiago la vida es invivible. Y está ese asunto de querer comprar la clínica Sierra Bella a un precio loco. La defensa de Iracy Hasler es la clásica, ¿no? Mira, no supe nada. Lo hicieron otros. Pero ocurre que el diario La Tercera dio a conocer un antecedente que está derrumbando esa línea de defensa. En un correo electrónico del abogado Diego Berríos, que es el primer denunciante que dio a conocer el caso de la Contraloría y que además es representante de Inmobiliaria Las Malvas, que es la dueña del primer recinto que evaluó el municipio para la instalación de su primera clínica municipal, le dijo en el correo electrónico, textual: estimada señora alcaldesa, ayer tuvimos una reunión de lobby solicitada con usted y atendida por delegación por don Luis Mayorga, secretario de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Santiago. El mensaje del señor Mayorga es que no perseverarán en la compra del inmueble ubicado en la calle Carmen número 35 de propiedad de Inversiones Las Malvas, a quien represento. Por medio de la presente, quisiéramos ponerla en antecedentes de distintas situaciones que al parecer usted desconoce y son de carácter grave. Y agregó, la ex clínica Sierra Bella había sido transferida desde la Sociedad Médica y Maternidad S.A. a la Sociedad Inmobiliaria San Valentino, recién unas semanas antes, en diciembre, y que a pesar de que ellos la comprarían por más de 8.000 millones, esta había sido adquirida en 2.000 millones y estaba publicada en portales web, ofreciéndola a quien quisiera comprarla en 3.000 millones. Entonces está complicada la alcaldesa. ¿Qué dice la defensa? Dice que no leyó el correo durante 2 días, porque 2 días antes de la firma de la compra de la clínica Sierra Bella, le llegó este correo. Este es solo un ejemplo de los costos que debe pagar el Partido Socialista al tener que votar por otros pagando estos costos, o sea, los costos de estar en el gobierno. Y las contradicciones no están solo en esa parte del oficialismo. La diputada Ana María Gosmuri, forma parte del oficialismo, es una consumidora frecuente de marihuana y tiene una fundación que se llama Daya. Ella promueve el uso de la hierba para fines medicinales y también para los fines recreativos. Funciona con una sociedad, ahí sí con fines de lucro, que se llama Daya Can,
SPA, dedicada al cultivo y comercialización de cannabis para fines terapéuticos. La Fundación Daya la integran su esposo Nicolás Dormal y 2 de sus hermanos, María Victoria y Renato Gasmuri. Es toda una actividad familiar. Me parece que hay evidentes conflictos de interés, ¿no cree usted? ¿Sabe usted cuál es la bancada más numerosa de la Cámara de Diputados? Por lejos, ¿eh? ¿Sabe usted cuál es? ¿La del PS, la del PPD, la de la UDI, Renovación Nacional? ¿Alguna? Ninguna de esas. La bancada más numerosa de la Cámara de Diputados es la que promueve el uso libre recreativo de la marihuana. ¿Sabe cuántos diputados tiene? 50. Ese es el partido más grande de la Cámara de Diputados. Por eso, cualquier conflicto de interés que pueda recaer sobre Ana María Gasmuri carece de quórum. Usted me entiende, ¿no es cierto? Matías Videla es un ejecutivo argentino, brazo derecho del dueño de Cencosud, Horst Paulmann. Él ya está retirado, que era el mandamás del conglomerado. Pero este Matías Videla lo pillaron comprando acciones con conocimiento de información privilegiada, o sea, aprovechando su posición. Mientras negociaban la compra de Supermercados Torre de Brasil, se produjo la compra de acciones por parte de Videla, de Matías Videla, por $879.000. Y para hacer esto pidió un préstamo al Banco Santander. Después vendió, todo rápido. Se está investigando cuánta plata ganó. El asunto es que él era el gerente general de Cencosud. Y Cencosud mantuvo por días y días silencio. Hay platas de las AFP invertidas en Cencosud. Después Cencosud, después de un montón de días, sacó una declaración anodina que nada decía. Y finalmente lo despidieron, aunque todo esto se disfrace de renuncia, pero pasó mucho tiempo. La CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, y la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, organizaciones empresariales, criticaron el actuar de Videla. Pero los políticos de la derecha, los evidentes candidatos presidenciales de la derecha, por lo menos los que suenan, se quedaron en silencio. Naturalmente, una vez más, surge la pregunta de si la derecha es solo el brazo político de sectores empresariales. Ahora, si hablaron la SOFOFA y la CPC con críticas, ¿por qué callan? ¿Porque son simples empleados? ¿O porque, como el perro de Pavlov, tienen un reflejo condicionado de callar ante cualquier falta del empresariado? Y aquí empiezan a surgir además preguntas. En el proyecto constitucional que se va a votar el 17 de diciembre, ha habido bastante estupidez pequeña en algunos casos de la derecha. ¿Por qué? ¿Miopía? Es posible que el próximo periodo presidencial lo gane la oposición, que lo gane la derecha. Y ocurre que somos un país más pobre que hace 4 años, que no crecemos hace casi 10 años. ¿Tiene un plan la derecha para ordenar el país? ¿De verdad cree que las causas del malestar, esas que se expresaron hace 4 años, ya no existen? ¿Serán capaces de reordenar el Estado, de dejar de mirar en menos a la gente, de respetar a quienes tienen menos dinero? ¿Serán capaces, de una vez por todas, de ser consecuentes, de respetar el mérito? ¿O tendremos más de lo mismo, como siempre? Porque si eso fuera así, pese a todo el desgobierno, yo le recomiendo a Gabriel Boric y su gente a sentarse frente a su casa para ver pasar el cadáver de su enemigo, de la derecha. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Canal 9, Bio Bio Televisión.